Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, vivió una serie de acontecimientos. Algunos de ellos fueron los siguientes. Primero, la Guerra Fría, que fue un periodo de tensión geopolítico entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, junto a sus respectivos aliados, como el bloque oriental y el bloque occidental. Dicho periodo abarca la doctrina Truman de 1947 hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Cabe recordar que el término frío se usa porque no hubo peleas a gran escala directamente entre las dos superpotencias, pero cada una de ellas apoyó conflictos regionales importantes conocidos como guerra de poder. Occidente fue liderado por los Estados Unidos, así como por otras naciones del primer mundo del bloque occidental, que generalmente eran democráticas liberales, pero vinculadas a una red de estados autoritarios, los cuales eran sus antiguas colonias. Por el lado del este, fue liderado por la Unión Soviética y su Partido Comunista, pero el gobierno de los Estados Unidos apoyó a los gobiernos de derecha y los levantamientos, mientras que el gobierno soviético financió partidos comunistas y revoluciones en todo el mundo, provocando así que casi todos los estados coloniales lograran la independencia en el periodo entre 1945 y 1960. Ahora bien, la carrera armamentista fue una de las principales características de la Guerra Fría entre las décadas de 1940 y 1980, con la acumulación de armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mediante esto, se buscaba mantener su poder sobre los países en los que ejercían influencia económica, política y obviamente militar. El gran momento de este conflicto se produjo en el ámbito de las armas nucleares, cuando los norteamericanos fueron los primeros en dominar el uso de las armas atómicas, utilizadas en los ataques a Japón al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, al atacar Hiroshima y Nagasaki. Solo 4 años después, el líder soviético Joseph Stalin anunció al mundo la creación de armas de este tipo para la Unión Soviética, pero ambos bloques buscaron disminuir la tensión. Solo en los momentos finales de la Guerra Fría, en la década de 1980, en los gobiernos de Ronald Reagan, hubo la promoción de una nueva carrera armamentista basada en un proyecto Guerra de las Estrellas, que se trataba de crear escudos espaciales para impedir cualquier ataque nuclear por parte de los soviéticos, en donde menos de una década después, en 1989, caería el muro de Berlín y llegaría al fin la carrera armamentista más peligrosa de la historia de la humanidad. La Guerra Fría fue la excusa para el crecimiento del aparato militar y para la creación de la Central de Inteligencia CIA, como un sistema de espionaje que funcionaba tanto a nivel externo como interno, gracias al nuevo papel de Estados Unidos como gendarme del mundo capitalista. Por otro lado, la expansión económica, la disminución de la desocupación y un fuerte anticomunismo favorecieron la aceptación de estas políticas por gran parte de la población, donde Estados Unidos abandonó así la tradicional política aislacionista y adoptó un papel intervencionista en diversas partes del mundo. En este periodo, el conflicto que mayor impacto tuvo hacia el interior del país fue sin duda la guerra de Vietnam, que se trata de una guerra de liberación que el país asiático venía llevando adelante desde la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, en donde las potencias occidentales no aceptaron fácilmente su independencia, por lo cual impusieron la división del territorio en 4 países y en Vietnam del Sur. Uno de ellos sostuvieron gobiernos dictatoriales y capitalistas. Pero la poca participación de negros, barrios obreros y pequeños pueblos generó marchas y actos de protesta en los sectores más movilizados que además consideraban a la guerra como injusta. En el interior de los Estados Unidos, más que todo en el sur, surgieron movimientos por los derechos civiles, en donde fue una lucha larga y principalmente no violenta, para extender el acceso pleno a los derechos civiles y a la igualdad ante la ley, sobre todo a los ciudadanos afroamericanos. Principalmente se toman las luchas que tomaron lugar entre 1955 y 1969 para terminar la discriminación contra los afroamericanos y terminar con la segregación racial. Todo esto se debe a la situación de extrema pobreza y marginalidad de la mayoría de la población negra en el sur, sumada a la exclusión de derechos políticos y civiles. Luego, aparecieron importantes líderes y movimientos, entre ellos podemos mencionar a Martin Luther King y Malcolm X como los más sobresalientes. También nació una organización de autodefensa que tomó la forma de partido político, conocida como Panteras Negras. Durante las décadas de 1950 y 1960 se llevaron a cabo importantes manifestaciones y acciones de protesta, en algunos casos en conjunto con marchas que repudiaban la guerra de Vietnam.
Esto determinó la retirada y derrota de Estados Unidos del conflicto en 1973. Desde el gobierno nacional, para disminuir la tensión, dictaron y promulgaron leyes en contra de la discriminación y la segregación. Pero la sociedad sureña tenía un recrudecimiento de los ataques contra los negros por parte de organizaciones como el Ku Klux Klan o intentos para impedir su ingreso a las universidades, los lugares públicos o la política. En ese sentido, la década del 60 fue de máxima tensión, en donde los principales líderes negros fueron asesinados en esos años, pero los casos de Martin Luther King y de Malcolm X en circunstancias poco claras en las que siempre se sospechó la participación del Estado. Y en las décadas siguientes, la tensión disminuyó gracias a la incorporación de los afrodescendientes a la política y a los cargos públicos. La década del 60 en Estados Unidos tuvo como característica la participación política de la juventud en un concepto mucho más amplio que el del juego partidario. Además, estaba relacionado con la certeza de que su generación debía construir un mundo distinto al que ya habían hecho sus mayores, en donde el rock ya había aparecido en la escena pública como los Beatles, los Rolling Stones, y en California, a mediados de la década, nacía el movimiento hippie, donde jóvenes comenzaron a vestirse de una manera particular, con colores llamativos, que después se volvería distintiva. El movimiento fue creciendo, pero a partir de los inicios de la década siguiente, la violencia comenzó a aparecer en los recitales, y la prensa comenzó a ligarlo con la violencia y el descontrol a causa del consumo de drogas. En donde la derrota en Vietnam acalló las protestas antibelicistas y por el asesinato de los principales líderes afroamericanos en la década anterior, disminuyó la fuerza de estos reclamos. Por último, la década del 70 marcó un fuerte contraste con la anterior. Los movimientos de protesta fueron acallados y la rebeldía perdió prensa. Dos hechos, además, marcaron el país en esos años: la derrota en Vietnam y el Watergate. Por un lado, la nación que competía por ser la más poderosa y avanzada científicamente fue derrotada por un país pequeño con tecnología precaria, en una guerra condenada por injusta por muchos y no comprendida por parte de la población. Por otro lado, el escándalo del caso de Watergate socavó la credibilidad en las instituciones políticas, ya que en las elecciones presidenciales de 1972 se creía que el gobierno estaba detrás del espionaje, lo que llevó a la renuncia de Nixon en 1974. Otro hecho fundamental de la década fue la crisis del petróleo, en donde los países productores de este mineral se pusieron de acuerdo en aumentar el precio, provocando así un cambio político y económico hacia un nuevo modelo, conocido con el tiempo como neoliberalismo. Y durante la década del 80, la crisis de la Unión Soviética era evidente y el discurso anticomunista volvió a recrudecer. Esto incentivó algunas intervenciones militares, y por eso Estados Unidos comenzó un despliegue de fuerzas militares en todo el mundo, participando en la Primera Guerra del Golfo en 1991 y la Guerra de los Balcanes. Y en la primera década del siglo XXI, después de un atentado a las Torres Gemelas y con el argumento de la guerra antiterrorista, intervino militarmente en Medio Oriente, invadiendo Irak y Afganistán. Para ese momento se había convertido en la principal potencia militar del mundo y en el sostén del neoliberalismo y los negocios de las empresas privadas. Y como forma de conclusión, Estados Unidos siguen luchando por la discriminación contra los afroamericanos y buscan terminar con la segregación racial como había pasado entre 1955 y 1969. Por eso puedo decir que el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos sigue de muchas formas hasta nuestros días.